Manuel Polonio, trabajo en el Departamento Internacional de Unicaja y hoy vamos a hablar un poco de cobertura de divisas. Sabemos todos que en el negocio internacional pues hay un montón de problemas con los que se encuentra la empresa habitualmente. Si somos una empresa exportadora, primero tenemos que tener un producto que seamos capaces de vender. Tenemos que encontrar a alguien a quien vendérselo. Tenemos que ver un medio de pago adecuado para poderlo cobrar. Y finalmente tenemos la suerte de que hemos vendido, hemos salvado todos los problemas de transporte, de legales, de seguro, etcétera, etcétera, y me han pagado. Y tengo ya la suerte de que tengo los dólares. Y ahora puede ocurrir, pues, que tenga la suerte de que esos dólares se me transformen en euros y yo pueda seguir con mi actividad, o que la palme, que realmente esos dólares que he cobrado, que los he cobrado, no tengan el valor que yo esperaba y entonces pierda mi negocio y puedo perder hasta la empresa. Entonces, con el tema de la divisa ocurre de que, como con todos los temas de economía, que nos pasamos 6 meses diciendo lo que va a pasar y 6 meses diciendo por qué no ha pasado. A tiro pasado es muy fácil decir lo que pasó, por qué pasó, pero lo verdaderamente difícil es tomar decisiones que aseguren mi divisa, que me haga tomar una decisión adecuada cuando estoy cobrando en una divisa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues informarme. Pues hay un montón de opiniones de expertos, pues, donde dice, en este caso, que el dólar se aprecia, y aquí vemos que con respecto a la divisa emergente, el real brasileño se aprecia un montón. Estamos hablando del 25 de octubre. El 8 de noviembre pasa justo con el dólar, seguimos lo mismo, seguimos una tendencia alcista, pero con el real brasileño se ha desplomado. Esto es lo que ocurre con la divisa. La divisa sigue sus propias leyes y nosotros tenemos que convivir con estos cambios. Si vemos la evolución del dólar desde que me voy a levantar, desde que salió el euro, pues vemos que baja de la paridad. En esta época eran las que decíamos el euro, que Dios nos coja confesado, el dólar no hacía más que subir. Vemos una subida espectacular, o sea, una depreciación del dólar, una subida del euro hasta el 2008. Esta es la crisis del 2008, con tendencias bajistas en muy poco tiempo. Estamos hablando aquí de 4 o 5 meses. Si somos un exportador y hemos cerrado un contrato esperando un dólar así y resulta que lo cobramos así, pues hemos triunfado, no hemos hinchado de ganar dinero. Si somos unos importadores, nos ha pasado justo lo contrario. ¿Esto es previsible? ¿No es previsible? Pues no es previsible. Lo cierto es que no. Hay opiniones, hay que formarse, hay que conocer, pero realmente la divisa hace lo que quiere. De hecho, Bertrand Russell decía que la máquina del tiempo no se inventaría nunca, porque si no ya habrían venido a vernos, ¿no? Pues esto es igual. Cuando alguien te pregunta ¿qué va a hacer la divisa? Si supiésemos lo que va a hacer la divisa, no estaríamos aquí, no estaríamos trabajando, estaríamos en la playa con un móvil, compraríamos, venderíamos, sabiendo lo que iba a hacer, y cuando hubiésemos ganado dinero suficiente no íbamos, ¿no? Vemos, esta es la tendencia en los últimos años. La tendencia ha sido a incrementar el valor del dólar. El euro es el que se va desplomando. Esto es lo que ha ocurrido este año. La tendencia en general es a que el dólar se aprecia, aunque tiene ciertos picos, ¿no? Entonces, cuando no tenemos más remedio que aceptar un contrato que me están pagando en divisa y yo tengo que saber
¿De qué forma? Eso lo voy a convertir después a euros y no me pase como al principio, que la palme. En la diapositiva que vimos al principio, para eso lo que existen son instrumentos de cobertura. Hay formas de fijar por anticipado el precio que va a tener una divisa en el futuro. El más seguro, el más fácil, el que se utiliza más habitualmente, el más claro es el forward. Tiene varios nombres, todos los productos todos los instrumentos de cobertura que vamos a ver aquí tienen un montón de nombres distintos porque son nombres comerciales realmente, ¿no? Entonces, el seguro de cambio lo podréis ver como compraventa de divisa a plazo, como seguro de cambio, como forward. ¿En qué consiste? En que el cliente, en este caso, el caso que voy a poner en todas las diapositivas, es el de un exportador. El cliente ha cobrado dólares, ha vendido algo a América y le van a pagar en una fecha futura 5 millones de dólares. Como no sabemos cómo estará el dólar, él quiere saber si esos 5 millones de dólares le van cuando los tenga que cambiar, cuando los cobre y se vaya al banco a cambiarlos, si realmente le va a dar los euros suficientes como para pagar sus costes y tener sus beneficios. Pues lo que quiere es, ahora que va a cerrar el contrato, quiere saber a cómo me va a cambiar los dólares en el futuro. Eso es posible hacerlo. Uno de los instrumentos es el forward. El cliente, pues lo que se compromete es a aportar en el futuro una cantidad de dólares. Y Unicaja, o el banco que sea, en la fecha futura le va a dar unos euros determinados, ¿no? En este caso, pues hoy pactamos, el cliente de Unicaja, que en el futuro, el 27 del 3, el cliente me va a traer 5 millones y yo hoy me comprometo a entregarle 3.400.000. En esto consiste el forward, es decir, hoy pactamos que en el futuro va a haber una entrega. Bueno, pues ya sabe el cliente que cuando llegue el día 27 del 3, en los 5 millones son 3.400.000. ¿Son suficientes para mí para pagar mis costes y tener mis beneficios? Sí. ¿Lo cierro? ¿Que no? Pues no lo cierro. Es así de sencillo. ¿Cómo se llega a este precio? Porque como Unicaja o como el banco que sea, le da al cliente un precio futuro. Pues podría hacerlo de muchas maneras, podría jugársela, ¿no? Es decir, yo pienso que va a estar, viendo las curvas tal y cual, va a estar a este precio. No sería sensato, ¿no? O sea, ahí en ese caso, quien estaría siendo imprudente ya no sería el cliente, sino sería el banco. De la forma de la que se pasa de este importe a este importe, es muy sencillo, es una simple valoración financiera. En el ejemplo que hemos visto, lo que se hace es que hemos dicho que en el futuro el cliente va a entregar 5 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares del futuro, yo lo que hago es, para valorarlo hoy en euros, lo actualizo al tipo de interés del dólar y sé cuántos dólares son hoy. Esos dólares, pues lo que hago es pasarlo por el tipo de cambio de contado, los paso a euros. Y esos euros que tengo hoy los presto en el mercado, por ello me pagan un tipo de interés y capitalizamos y tenemos el importe del futuro. O sea, esto que parecía un importe que había salido de la manga, que era de magia, en realidad no es más que una valoración financiera muy sencilla. El cambio forward, el 1,457, en la presentación he utilizado cambios fuera de mercado, acaso he hecho porque lo que quiero es que se vean los conceptos. Ya después la realidad es solo uno de los casos que hay que tener en cuenta. En este caso, ¿de qué sale esto? Pues de dividir esto entre esto. Bueno, es tan sencillo como eso. Entonces, para saber el precio forward que nos va a dar cualquier entidad, cualquier operador, lo único que tenemos es que tener en cuenta tres cosas. El tipo de interés de la divisa, de las dos divisas, el tipo de interés del dólar, el tipo de interés del euro y el tipo de cambio de contado. Son los tres factores que influyen. El precio de forward, pues no es ni más ni menos que el contado por esta división. Esto es, solamente hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hemos visto que intervienen tres, lo cierto es que sabéis que tipos de interés no hay solo uno y tipos de cambio no hay solo uno.
tipo de interés hay tomador y prestador, y tipo de cambio hay de compra y de venta, ¿no? Entonces, en este caso que estamos viendo una exportación, como lo que estamos haciendo es actualizando el dólar, este es el tipo alto, el tipo de préstamo, ¿no? Y en cambio, aquí como estamos capitalizando, este sería no sería el Euribor, sería el tipo de depósito prestado. Y el tipo de cambio, pues lo mismo, el tipo alto, el tipo de exportación. Si estuviésemos viendo un forward al revés de importación, en el que el cliente lo que me va a traer son euros y yo le voy a dar dólares, entonces estaríamos con los tipos al revés. O sea, aquí sería el del euro alto, aquí sería el del dólar bajo y este sería el bajo del dólar. Simplemente para decir que la fórmula, tal y como la vemos aquí, bueno, pues tiene dos variantes, ¿no? La de exportaciones, pues aquí el interés alto, el tipo alto y aquí el bajo. Y cuando hay importaciones al revés, simplemente que lo tengáis en cuenta. Si lo queréis calcular, pues sabéis que ahí el tipo de interés no es único y el tipo de cambio no es único. En el caso que hemos visto de que el cliente me trae 5 millones de dólares, yo le voy a dar 3 millones, no sé cuánto, ¿qué ocurriría? O sea, ¿cómo actúa este producto de cobertura? Bueno, pues lo pactamos aquí, el dólar hace esto, hace todo lo que quiere, y el día del vencimiento, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo que soy el cliente, pues tengo que traerle los 5 millones de dólares al banco y el banco me va a aplicar, ¿qué cambio? ¿El de mercado o el que hemos pactado? Pues el que hemos pactado. Al cliente le encantaría utilizar este, pero se ha comprometido a venderlo a este. Entonces, se fastidia, está arrepentido de haber hecho un instrumento de cobertura, pero al menos durante todo este tiempo ha tenido la seguridad de que iba a cobrar 3.400.000. Es verdad que a vencimiento podría haber cobrado 3.800.000. ¿Qué pasa en el escenario 2, la depreciación, en el caso de que el dólar se venga abajo? Pues en este caso el resultado va a ser exactamente el mismo, porque el compromiso era que me traía los dólares y yo le pagaba 3.400.000 y en el mercado habría perdido. Aquí está muy contento, ha hecho el negocio, soy muy listo y tal, ¿no? Si os fijáis, en realidad lo que hacemos cuando contratamos un seguro de cambio es nos olvidamos de lo que ha hecho el dólar. En el momento en que he contratado, ya sé a cómo los voy a vender a vencimiento, punto, me olvido. En el ejemplo que he puesto, lo he hecho por simplificar, he utilizado el ejemplo clásico, que es que el seguro de cambio que se cancela a vencimiento. Pero puede ocurrir que el cliente le interese, o sea, no sepa una fecha última, clara, en la que va a recibir los dólares, sino que puede ir recibiendo dólares a lo largo del año o sabe una fecha a tope, pero a lo mejor lo puede recibir por aquí. Entonces, el momento de ejecución sí puede ser relevante a la hora de saber cuántos euros voy a recibir. En este caso, pues explico varios tipos de modalidades. Lo normal es en el forward que he explicado, el que se calcula con la formulita que os he dicho, ahí sería el amarillo, en realidad no sería una línea recta. Porque este sería el precio de contado y a medida que vamos pasando en el tiempo, el tipo forward, el tipo de seguro de cambio va empeorando. Eso quiere decir que si yo cancelo anticipadamente, mientras antes cancele, el precio se va a parecer más al contado. En este caso, el 15 del 8, recibo los dólares, o una parte o todo, y entonces, bueno, pues en realidad no me pagarían lo que hubiésemos dicho, el 1,45 no sé qué, sino un poquito más, ¿vale? Esta es la modalidad que llamamos el europeo. O sea, cuando hablan de un forward, un seguro de cambio, el normal y corriente es el europeo, que tiene liquidaciones, o sea, si se hacen cancelaciones anticipadas, se reliquida el precio. Si el cliente no quiere tener esta complicación, no quiere saber un precio único y fijo, pues entonces contrataría el americano, ¿no? Que es el que hemos pintado y el que vamos a pintar siempre porque simplifica. Eso significa que cancele cuando cancele va a ser a un precio único, entonces bueno, se evita de problemas. Y hay una tercera modalidad de seguro de cambio, que es el que se dice de ventana, que el contrato se hace aquí, pero el cliente sabe que
lo puede recibir entre esta fecha y esta fecha. Pues simplemente que sepáis que existe esa modalidad. ¿Qué tipo entre el americano y el europeo, cuál elegirá el cliente? Pues dependerá de la aversión al riesgo que tenga, de los conocimientos en divisa que tenga. Si no quiere complicaciones, cogerá el americano. Si sabe algo de divisas, mientras más cultura en el tema de divisas tenga, mientras más viciosillo sea a la hora de estar pendiente todos los días de cómo está la divisa, pues irá cogiendo estructuras más complejas, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta en el relativo al forward o al seguro de cambio es el concepto de si tiene riesgo o no tiene riesgo asociado. De momento, tal como hemos dicho, parece que no tiene ningún riesgo. El cliente va a cobrar 5 millones de dólares en una fecha futura, el 27 del 3 del 2021, y ha cerrado conmigo un precio. Entonces, ahora, así considerado, parece que no hay ningún riesgo. ¿Qué riesgo hay? Bueno, que quiebre Unicaja, ¿no? Entonces, tendría un problema, que el banco, que la contrapartida no le pueda prestar a vencimiento. Precisamente eso nos da una pista del riesgo que tiene la operación. No es ya la contrapartida, no es frecuente que las entidades con las que se contrata los seguros de cambio no puedan responder. Es mucho más frecuente que a él que tiene un compromiso de un cliente que le va a pagar 5 millones, que no le pague, o que se le retrase, que la operación se venga abajo, que no sean 5, sino que sean 4,5. Entonces, ocurre que a vencimiento él tiene un compromiso de traer al banco 5 millones. Si no los tiene, tiene que conseguirlos. ¿Cómo los consigue? Pues bueno, el banco tiene para él preparado 3.400.000. Si a vencimiento no tiene los dólares, ¿qué hacemos con esto? Pues nos vamos a comprar los dólares que nos hacen falta. Con estos 3.400.000, 5 millones de dólares hoy, el día del vencimiento, cuestan 3.064.000. Nos sobra dinero, ¿no? Nos sobran 365.000. O sea, en este caso, si el cliente hubiese hecho un seguro de cambio y lo hubiese incumplido, pues habría ganado 365.000. De hecho, el forward seguro de cambio, estamos hablando de él como instrumento de cobertura de operaciones comerciales, pero también puede ser utilizado como un instrumento de inversión muy peligroso, pero un instrumento de inversión. En este ejemplo, que está exagerado porque hemos cogido 5 millones y hemos cogido unos cambios disparatados, sale que ganaría 365.000 incumpliendo el seguro de cambio, ¿vale? Veamos el escenario. Hemos visto el escenario 2 que vimos antes, que es la depreciación. Ahora vamos a ver la apreciación. Como podréis imaginar, aquí va a ser al revés. Si antes el riesgo nos ha dado una alegría porque hemos ganado 365, en este caso llega el vencimiento, le decimos, dame mis 5 millones de dólares. No los tengo. Yo tengo 3.400.000, me tengo que ir al mercado a comprar 5 millones. Pero esos 5 millones cuestan 3.800.000. Me falta dinero, me faltan 464.000. Que evidentemente, si el cliente ha cerrado un seguro de cambio, los tiene que pagar. Entonces, ¿tiene riesgo la operación de seguro de cambio? Sí, tiene riesgo. Lo estamos viendo. De hecho, antes de contratar el seguro de cambio, el banco ha estudiado el riesgo del cliente. Igual que si hubiese pedido un préstamo o igual que si hubiese pedido una operación de riesgo cualquiera. Es decir, un seguro de cambio no se llega por la ventanilla y se contrata. Previamente tiene que pasar por un estudio de riesgo y hay que firmar una serie de documentación como operación de riesgo que es. Bueno, hay entidades que incluso en lugar de estudiarte el riesgo y hacerte firmar una póliza, pues lo que te pide es un colateral. Pues que normalmente este riesgo, que el riesgo de incumplimiento que se estima a priori entre lo que se cierra del forward y como pudiese estar el mercado, se entiende que en plazos de un año no supera el 10%, aunque puede superarlo. Pero es decir, que normalmente los bancos y las entidades que cierran seguros de cambio valoran el riesgo en un 10% del importe que se está contratando. En este caso, estamos hablando de 5 millones, pues 500.000, pues
serían 340.000. En este caso no hemos pasado. Veis que el riesgo es mayor del 10%. Ventaja que tiene el seguro de cambio. Tenemos el cambio ya cerrado. Desventaja, que es rígido, que hay que cumplirlo. A vencimiento, si no recibo los dólares, pues estoy fastidiado porque tengo que cumplirlo sí o sí. ¿Habría algún instrumento que me permitiese que no salvar esta rigidez? Pues son las opciones. En este caso, el cliente compra una put dólar o una call euro, es lo mismo. Lo que está haciendo es comprando el derecho de vender los dólares a un precio determinado al banco. Como está comprando, todo lo que se compra tiene un precio y ese precio es la prima. Entonces, en este caso, pues hoy el cliente contrata que el día 27, o sea, el día 27 del 3, como mucho, tengo un valor asegurado de 3.400.000, es decir, este es el valor mínimo que yo voy a recibir. Ya tengo mi tope mínimo, ya sé que menos de eso no voy a cobrar, pero puedo cobrar más. Esa libertad que me da, ejecutarlo o no ejecutarlo, es comprar un derecho y por eso hay que pagar una prima que no es pequeña, que son 110.000 euros, ¿vale? ¿Cómo se comporta la put? Bueno, en la opción yo he colocado el precio de ejercicio muy parecido al forward. Lo normal es que el cliente quiera lo más parecido al forward. Hombre, el cliente querría asegurar aquí, pero esto seguramente está fuera de mercado. Nadie le va a cotizar vender los dólares más caros de lo que sale el forward. Está fuera de mercado, no tiene precio. Mientras más se acerque al forward será más caro y mientras más se aleje, es decir, mientras el cliente renuncie a ganancia, pues la prima será más barata. ¿Qué ocurre aquí? El dólar se ha apreciado. Pues evidentemente a él le interesa mejor este precio que el que tiene asegurado, pues el que va a ejercitar. Va a obtener 3.800.000 en lugar de los 3.400.000. Ha pagado 110.000 euros por tener un paracaídas que no le ha hecho falta. El caso contrario, si se deprecia el dólar, pues en este caso evidentemente para él sería una catástrofe que tener que cambiarlo a esto. Para eso ha pagado 110.000 euros para obligarme a mí a vendérselo a este precio. Pues es un paracaídas. Obtiene los 3.400.000 y en el mercado, si no tuviese cobertura, pues se habría ido a los 3.064.000, ¿no? Como hemos visto, este está muy bien, es maravilloso, pero tiene un problema, que es que hay que pagar una prima que es muy cara. ¿De qué forma podemos disminuir esta prima? Pues el cliente le compra al banco un derecho y por eso paga, y lo que puede hacer el banco es comprarle un derecho contra el cliente y pagarle al cliente. Si buscamos el equilibrio entre las dos opciones, la del cliente y la del banco, podemos llegar a que el precio de la prima de esta opción que tiene él sea igual que el precio de la prima que yo voy a tener contra el cliente. Y entonces surge el túnel, que es otro instrumento de cobertura, que es la mezcla de dos opciones. En el túnel el cliente tiene dos precios. El precio mínimo, como el de antes, la opción suya, y un precio máximo, que es la opción mía, la que puedo ejercitar contra el cliente. El precio de esta prima y el precio de la prima de esta opción y el precio de la prima de esta opción son iguales, y entonces por hacer esta operación no me tiene que pagar nada. Por tener esta opción, antes hemos visto que tenía que pagar 110.000, yo le he tenido que pagar 110.000 por tener esta, estamos en paz. Ahora vamos a ver qué ha salido de este engendro. Veis que es una banda que lo que hace es darle seguridad al cliente de que va a vender como máximo a esto y va a comprar va a vender los dólares como máximo a esto y como mínimo a esto.
En este caso, como el mercado ha ido por aquí, pues el cliente vende a este precio y él estaría encantado de vender a este precio, pero el banco le ejercita la opción y el cliente se fastidia, ¿no? Si pasa al revés, si se deprecia el dólar, pues es justo al revés. En este caso, el cliente al banco le dice, no me voy a ir a contado, lo siento, me lo tienes que hacer a 1,48 y ya está, no hay más. Y si el cambio cae entre los dos, pues se va a mercado, porque ni él ejercita la suya, ni yo ejercito la mía. El inconveniente que suele tener el túnel es que la banda suele ser muy estrecha. Para que le interese. El cliente quiere pegar esto lo máximo al precio de forward. Mientras este más se pegue, este también más se pega, más estrecha. Mientras más el cliente renuncia más a precios mejores, pues sería al revés, ¿no? La otra sería abajo. Pero si la banda se hace más ancha, no le interesa al cliente. Está asumiendo un riesgo de cambio que no está dispuesto a asumir. ¿Qué podemos hacer para ampliar esta banda? Pues convertir esta opción que tiene el banco contra el cliente en una barrera. Y entonces pasamos al siguiente instrumento de cobertura, que es el Smart Forward, o Forward Plus, cada entidad financiera le da su nombre, ¿eh? En este caso los dos niveles actúan de forma distinta. Un nivel es el precio peor de venta y el otro supone una barrera. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, en un escenario en el que al cliente, como es lógico, lo que le interesa es vender mientras más caros los dólares, mejor. En este caso, el dólar se ha ido apreciando y ocurre que habíamos pactado una barrera americana. La barrera americana, siempre que hablamos de americano en opciones y en divisas, estamos hablando de un periodo. Y cuando hablamos de europeo, hablamos de un punto en el tiempo. La barrera americana significa que desde que contratamos hasta el vencimiento, si en algún momento el dólar toca la barrera, esto predetermina que el cliente tiene que vender al peor precio que tiene pactado, que es la banda roja. Si la barrera fuese europea, pasa lo mismo, porque desde aquí el dólar ha bajado y no ha llegado a subir. Entonces, es lo mismo, pasado a vencimiento se ve que ha superado la barrera y por tanto está obligado a vender a este precio. Si el dólar se deprecia, en este caso ni siquiera toca la barrera, porque como sabemos, el efecto de que toque la barrera es que se va al peor precio, pero en el caso de que al cliente le interese, se va al peor precio que tiene pactado. En este caso, la barrera da igual que se toque que no, que el cliente sabe que tiene el paracaídas de que va a vender a 1,46. Y si cae entre el strike y la barrera, y hay una barrera americana, aquí sí vemos el efecto. Si la barrera es americana, significa que desde que se contrata hasta el vencimiento, si en algún momento toca la barrera, predetermina que a vencimiento va a tener que vender a este precio. Ya, a partir de aquí está fastidiado, ya ha tocado la barrera. En cambio, si la barrera fuese europea, como a vencimiento el dólar no ha tocado la barrera, está aquí en medio, pues entonces se va a mercado y que es un precio mejor que el strike. Como podéis ver, son instrumentos, o sea, sobre el básico del forward, que te fija un precio, empezamos a construir distintas complicaciones en función de la aversión que tenga al riesgo o el apetito que tenga de riesgo el cliente. Hay clientes que les interesa beneficiarse, les gusta, están pendientes. Si entienden el producto, no hay ningún problema. El problema está cuando le estás vendiendo un producto a un cliente y no lo entiende, no sabe a qué se está arriesgando.
hay un tipo de producto bastante común en el mercado, que es el acumulador, que me gustaría comentar. También tiene, hablamos de una banda. El acumulador es un producto de cobertura que está muy bien cuando la divisa va oscilando entre la banda, porque mientras esté por aquí en medio, va a ir acumulando derecho a comprar dólares al precio mejor, ¿no? Al que más te interesa. Vamos a ver cómo se hace, se divide los 5 millones, por ejemplo, que hemos dicho, en 100.000 cada mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, se hace una primera medición, ¿qué fecha es? El 3 del 4. El 3 del 4, el dólar está entre los dos límites y, por tanto, el cliente tiene derecho a comprar 100.000 dólares a este precio y se acumula, ¿no? Por eso se llama acumulador. Ya tenía ahí apuntado eso, lo que lleva acumulado. La siguiente fecha pasa exactamente igual. Está entre medio, acumula 1,41. Magnífico. La siguiente fecha, como estáis viendo, pasa lo mismo, ¿no? Acumula a 1,41. Magnífico. Vale, ya hemos llegado hasta el 1 del 8, en el que está siempre en medio. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que ha tocado la barrera. ¿Y cómo se comporta el acumulador? Pues en este caso acumula el doble al mismo precio de 1,41. Aquí nos da un poco igual porque está prácticamente a 1,41. Pero vemos que tiene 200.000 de este mes al 1,41. ¿Pero qué pasa a partir de aquí? Pues a partir de aquí significa que si no tuviese esta estructura en el mercado, se estaría beneficiando de precios muy buenos y está fastidiándose, acumulando el doble a un precio peor, ¿vale? Entonces, primero de los riesgos que tiene el acumulador, en caso de que el precio vaya a tu favor, estás acumulando el doble, el triple, hay muchos tipos de configuración de acumuladores, a un precio que no te conviene. Pero este no es lo peor del acumulador. Lo peor del acumulador es en el caso de que el dólar se vaya hacia lugares donde a ti no te interesa, es decir, en el que empieza a perder valor. Entonces aquí tenemos, bueno, al 3 del 4, está entre las dos barreras acumulado a 1,41, acumulado a 1,41, aquí acumulado el doble a 1,41, el 1 del 8, perfecto. ¿Qué pasa cuando sobrepasa? ¿Cómo se comporta cuando sobrepasa esta barrera? Pues lo que pasa es que no acumula. A partir del momento en el que sobrepasa la barrera, cada una de esas mediciones no acumula. Fijaros que se vende como un instrumento de cobertura, pero no es una cobertura, porque no te cubre cuando te estás cayendo. O sea, es un paracaídas que no se te abre cuando estás cayendo. Entonces, es muy interesante saber lo que se está contratando cuando se contrata un instrumento de cobertura. Me parece que me estoy colando un poco. Solamente comentar que me voy primero aquí, a la normativa. Todas las operaciones que hemos visto tienen en consideración de operaciones complejas, por tanto tendrían que pasar un test de conveniencia del cliente, tiene que saber exactamente qué es lo que está contratando. Solo hay una excepción, el forward, el seguro de cambio, cuando es cobertura de una operación comercial. En ese caso, la ley entiende que es suficientemente sencillo y que, por tanto, no necesita esta protección legal, ¿no? que exigen el resto de normativas. Y simplemente decir que lo más importante, lo hemos visto, con la divisa te juega perder muchísimo dinero, también puedes ganar, por eso lo importante es comprender las implicaciones del instrumento. Hay una ventaja que el mercado de divisas es un mercado en el que tiene una gran variedad de operadores. Siempre que os pase, si alguien os ofrece algo, comentarlo, preguntarlo en otras entidades, en otros brokers y comparar precios. Es un mercado que no está organizado, no hay una cámara de compensación, pero sí es muy líquido. Y por lo demás, pues nada, yo estoy a vuestra disposición por si queréis alguna pregunta y espero no haber sido demasiado tostón con tantas curvitas.